¿Cuáles son las principales averías que puede sufrir una turbina de gas? Bueno, pues vamos a dividirlas en dos grandes grupos de averías, la gran avería y la avería menor. Las grandes averías que puede sufrir una turbina de gas las vamos a considerar como gran avería toda aquella que supere las franquicias habituales de un seguro, es decir, todas aquellas que van a suponer que el seguro tenga que indemnizar al propietario, por un lado por la reparación de esta avería, por otro lado por los daños que puede haber provocado esta avería en ese equipo o en otros, y por otro lado por la pérdida de beneficios que pueda suponer pues el tiempo que va a pasar la planta parada por culpa de esta avería en la turbina de gas. Como estas grandes averías, básicamente las averías que puede sufrir de gran alcance una turbina de gas son tres. Primera gran avería que sufrirá una turbina de gas, empecemos por la más grave de todas. La más grave de todas, las averías que puede sufrir una turbina de gas, es una fisura en el rotor. Diagnóstico es el software de mantenimiento desarrollado por Renovetec para facilitar el análisis de averías. No es un software que analiza averías, es un software que facilita el análisis de averías. Proporciona una metodología que el técnico debe seguir, proporciona un soporte para ir reflejando toda la información que se genera y proporciona incluso la posibilidad de generar automáticamente un informe de avería. Puedes descargarte una versión demo del software diagnóstico en la dirección que aparece en pantalla. Verás cómo te resulta sencillo manejarlo, verás cómo es un programa intuitivo y si tienes cualquier duda o consulta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. La fisura en el rotor, el problema que tiene es que no tiene reparación, tiene muy mala reparación. Haga lo que haga, puedo sobrevivir, puedo salir del paso, pero siempre supondrá sustituir al rotor. Es una avería de gran alcance porque no hay un rotor en stock que yo pueda decir, venga, traigo este rotor y en pocos días ya lo tengo solucionado. No hay rotor en stock. Hay piezas de cosas en stock, pero no hay un rotor entero en stock. Por tanto, tendré que solicitar que me lo fabriquen y además tendré que ponerme a la cola de todos los que hay antes que yo para fabricar un rotor. Eso supone más o menos plazos que siempre estarán por encima de un año de espera. Entonces, a menos que sean turbinas aeroderivadas, sencillas, mucha rotación, una turbina industrial de gran alcance, no hay un rotor en stock en ninguna parte. Entonces, fisura en el rotor significa problema. ¿Cómo puedo saber qué posibilidades tengo de tener una fisura en el rotor? Bueno, pues realmente una fisura en el rotor sí que entra dentro del caso de todas estas averías que son súbitas e imprevistas. Es una avería que se presenta y bueno, pues, para eso se contrata un seguro, precisamente, para este tipo de problemas, pero recordemos que es una avería de gran alcance. ¿Qué es la única cosa que nos vamos a tener que, cómo nos protegemos o qué se hace para evitar que una turbina pueda sufrir una gran avería? Pues básicamente de este alcance, de este tipo relacionado con el rotor. Primero puede ser un problema de fabricación, materiales, el forjado, etc. Esto no tenemos manera de chequear qué es lo que ha sucedido o cómo ha sucedido, esto se puede presentar y ya está. Pero hay un factor que hace que esta avería pueda presentarse y progresar, que es que el procedimiento de parada, especialmente el de parada, no se siga correctamente. Entonces puede ocurrir que el rotor se curve, esa curvatura del rotor, ese esfuerzo que va a tener el rotor es lo que puede causar pues, una fisura en determinadas partes. Si el virador además no funciona bien, el virador, el rotor bearing o turning gear, cualquier sistema que tenga de virado la turbina para evitar que se quede en una posición determinada y que se pueda curvar, si ese virador no funciona bien, no arranca bien, la posibilidad que tenemos de sufrir un problema es mayor.
Así que fijaros que para esta gran avería tenemos 3 cosas para hacer. En primer lugar, chequear que el procedimiento de arranque es el correcto. Esto lo haremos, nuestra fuente de información será el sistema de control, la entrevista. En segundo lugar, tendremos que ver si el rotor bearing funciona bien, el sistema virador funciona correctamente. Para eso tendremos que ir al sistema de control y ver cuándo arranca, desde que nosotros paramos y durante cuánto tiempo está en marcha. Tercer problema, tercera cosa que podemos hacer, consultar en la base de datos el evaluador para ver si esa turbina ha presentado en el pasado problemas de fisura en el rotor que puedan hacernos pensar que es un problema de diseño de la turbina y por tanto es un modelo de especial siniestralidad. Esas son las 3 cosas para la avería más gorda que se puede presentar. Segunda avería gorda que se puede presentar, en sala de paletas, que es que se desprenda un álave bien del compresor, bien de la turbina de expansión y se lleve por delante todos los demás álaves. A pesar de la gravedad, no es nada barato este problema. Siempre hay álaves en alguna parte, siempre hay juegos de álaves, el fabricante de la turbina siempre tiene juegos de álaves en alguna parte y solo tenemos que comprarlos. Supondrá tiempo de parada. El tiempo de parada nunca será mayor de 3 meses, pero supone un tiempo de parada. Entonces, bueno, pues eso siendo una avería muy preocupante, no es el peor de los casos que es fisura en el rotor. En el caso de que sea una ensalada de paletas, ¿cómo evitamos que haya una ensalada de paletas? La forma de ver que no tenemos riesgo es la inspección boroscópica. La inspección boroscópica, pues vemos si hay fracturas, grietas, golpes, deformaciones en álaves. Esa inspección boroscópica es la que a nosotros nos dice en qué estado se encuentran los álaves. El análisis de vibraciones también nos ayuda a saber en qué estado se está, pero indudablemente la inspección boroscópica que hagamos a la turbina de gas, será la que nos revele mucha información. Siguiente problema que nos preocupa en la turbina es el estado de los cojinetes. Si los cojinetes llegaran a dañarse y ese daño afectara al eje, habría que reparar el eje, habría que rectificar el eje, usar después cojinetes de sobremedida, pero esto también entra dentro de lo que será una avería indemnizable. Dependerá de algunos factores, pero siempre estaremos hablando de una avería que es posible que sea superior a un mes, dependiendo de los daños que se produzcan en el eje. Habrá que reparar estos cojinetes, habrá que reparar ese eje, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer para evitarlo? Pues fundamentalmente de lo que depende los cojinetes es del sistema de lubricación. El sistema de lubricación tendremos que asegurar que el aceite está en buen estado. Para ello el análisis de aceite es fundamental, que los cojinetes se encuentran en buen estado. Para eso el análisis de vibraciones, la termografía y el ultrasonido son técnicas especialmente interesantes. También tendremos que verificar las temperaturas en las que trabaja. Todo eso son fuentes de información que provienen del sistema de control. Tendremos que ver cómo es el diseño del sistema de lubricación. Tendremos que ver cómo es el criterio de redundancia, en caso de que falle la bomba principal, cómo entra una bomba auxiliar, en caso de que fallen la alimentación de las fuentes de energía principales, cómo entra en funcionamiento la bomba de corriente continua, que suele tener la bomba de emergencia, de lubricación que suele tener el sistema, ver si ese sistema está diseñado de acuerdo con las mejores prácticas. Entonces, tener una visión de cómo es el sistema, cómo está diseñado el sistema, cómo está operado ese sistema, cómo está mantenido el sistema de lubricación, es lo que nos garantiza que en la turbina de gas pues no tenemos determinados problemas. Hay toda otra problemática relacionada con la turbina de gas, pero se refiere a cosas que en general no están cubiertas por un seguro. ¿Cuáles son esas otras averías que puede sufrir una turbina y que en general pues, no alcanzan las franquicias, no alcanzan los deducibles de los seguros? Pues son fallos en instrumentación, son vibraciones, son impactos, FODs, DODs, alteraciones de recubrimientos, etcétera. Todo eso
que son, bueno, entra dentro de la casuística normal dentro de una turbina, no es considerado siniestro, provocará paradas, pero no excederá en ningún caso de las franquicias habituales en los seguros.